¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? ¿Qué celebramos en la Navidad? No celebramos una fecha, sino el suceso más trascendente de la historia, que aquel Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Tan trascendente es que naciera Jesús que un ángel descendió a anunciarlo. Y luego una multitud de huestes celestiales alabaron a Dios por este hecho. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy al reunirnos con nuestra familia, hermanos, nada debe opacar este motivo de celebración y gratitud a Dios. Cristo nació, vivió, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados, a ti y a mí y a todo aquel que cree en Cristo. Con 3 acciones se manifestó a los pastores y a los magos cuando nació Jesús, acciones que aún en nuestros días están vigentes. Por un lado hubo un llamado atrayente, luego hubo una revelación convincente y luego un retorno singular. Los pastores que cuidaban sus rebaños solo habían aprendido a ser pastores. Y déjenme decirles antes, Dios siempre atrae a cada persona con un medio pertinente. No a todas las personas las llama de manera igual. Los pastores que cuidaban sus rebaños solo habían sido enseñados a ser pastores, repito. En general, los pastores eran marginados, separados de la vida social por su propio pueblo, por los judíos, pues los consideraban impuros por su trabajo y los calificaban de manera prejuiciosa como ignorantes y ladrones. ¿Cómo se acercó Dios a los pastores? Pues con un llamado atrayente, un ángel, un resplandor y un coro celestial que alababa a Dios. Dios usó a un ángel, no a un rabino, ni a un sacerdote, ni a un escriba. Ellos no podían llegar hasta donde estaban los pastores. Y pensaba yo, bueno, ¿qué otra manera mejor habrá o habría para que Dios se acercara a los pastores y fuera un llamado atrayente? Pues no había. Ese fue realmente un llamado muy apropiado para los pastores. Dice de los magos, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Por su trabajo nosotros podemos inferir algo de su vida. No se dedicaban a hacer magia, o sea, trucos como los magos de fiesta. Ni tampoco era un hechicero, de acuerdo con las fantasiosas novelas de Harry Potter. Nada de eso, hermanos. No eran reyes, no gobernaban. Eran hombres sabios que estudiaban diversas disciplinas, entre ellas la astronomía. O sea, buscaban cómo estaban distribuidas las estrellas, los astros, cómo se movían, cuáles eran sus características. Pero la astronomía en aquellos tiempos estaba muy ligada a la astrología, esa falsa y ridícula suposición de que los astros influyen y hasta determinan la vida de las personas. Y el llamado atrayente fue una estrella. Ellos llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El nacimiento lo infirieron de la aparición de una estrella en el oriente
con una tradición oral judía que decía que una estrella anunciaría el nacimiento del Mesías. La tradición de los judíos se basaba en Números 24:17, que dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Desconocemos cómo estos astrólogos, relacionaron un fenómeno natural con una tradición oral del nacimiento de un rey. Sin embargo, el anuncio resultó cierto. El Mesías había nacido. Resultó cierto porque Dios se los reveló. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero Dios los llamó a los magos de una manera atrayente. Los astros, las estrellas, como nos enseñan ahora en las escuelas, era el objeto de estudio de estos magos. Y actuaron de manera racional. Se dijeron: vamos a Jerusalén, la capital de la nación judía, y busquemos en el palacio real a este rey. Hace unos años escuché el testimonio de una hermana. Su esposo murió un lluvioso 24 de diciembre. Lo sepultó el 25 de diciembre. En la tarde del 25, la lluvia continuaba, no había cesado. La mujer se salió desesperada de su casa, sin paraguas, a caminar sin rumbo. Trataba de aclarar sus pensamientos, sus emociones. Estaba angustiada, desesperada, preocupada por sentirse desamparada, y en realidad lo estaba. Sentía sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y la tenía. Se preguntaba: ¿qué voy a hacer? Miren, había sido educada para ser madre y ama de casa. No tenía ninguna carrera técnica ni profesional. Nunca había trabajado fuera de casa. Soltera, dependió siempre de su padre. Se casó muy joven y dependió siempre de su esposo. En ese momento estaba sola, con 4 hijos. La mayor de ellas empezaba la preparatoria y la más chica estaba en la primaria. ¿Cómo atrajo Dios a esta mujer? Mientras caminaba sin rumbo, escuché unos cantos. Atraída por los cantos, pues buscó de dónde procedían. Y llegó, era una iglesia evangélica, como la nuestra. Era 25 de diciembre, repito, seguramente tenían su culto de Navidad. Se asomó, alguien la llamó, la invitó a pasar. Entró, se tomó asiento y siguió escuchando los cantos. ¿Cómo intentarías tu hermano que una persona con razones válidas para estar desalentada, confundida y desesperada, además de empapada, aceptara sentarse a escuchar un mensaje del nacimiento de Jesús?
Dios usó el canto. Los cantos para atraer a esa mujer. Pero el llamado no fue todo. Este llamado pertinente, atrayente, ni para los pastores, ni para los magos, ni para la mujer. Al llamado le siguió la revelación convincente, siempre proveniente de la palabra de Dios. A los ángeles, el llamado estuvo dentro del mismo mensaje de los judíos, de los ángeles, y ahí mismo también estuvo la revelación convincente. El nacimiento del Salvador, el Mesías esperado, les fue anunciado. Era algo que ellos no esperaban, pero fue claro que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Incluyó una significativa señal y un mandamiento implícito. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es interesante, hermanos, que en este versículo la palabra niño significa niñito o recién nacido, o como decimos ahora, bebé. Eso fue lo que dijeron los ángeles. Y les indicaron el lugar, la ciudad de David, y ellos sabían cuál era la ciudad de David, Belén, porque así estaba profetizado en la palabra de Dios. Y pues estaban cerca de Belén, seguramente que conocían todos los establos. Belén era pues más que una ciudad, una aldea. Entonces les fue fácil llegar. Y noten ustedes el gran contraste de este anunciamiento. Un anuncio majestuoso del nacimiento del Salvador, pero el Salvador se hallaba en un pesebre, como un cordero, el Cordero de Dios. A los magos, los expertos en la ley, le citaron el libro de Miqueas. De esta manera su pregunta quedó respondida: ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y describen al Salvador, ¿verdad? Aquí está, pues, la revelación clara, precisa. Será guía hacia una mejor vida. Dice que apacentará a mi pueblo. Apacentar es la labor del pastor, de un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Salva a las ovejas de los peligros, las cuida, les da alimento. Y en este caso se habla de alimento espiritual. Para la viuda desconsolada, el llamado fue un mensaje bíblico del nacimiento de Jesús. La hermana relataba en su testimonio que recordaba que se sentó, oyó los cantos, y luego lo que tenía muy claro, dice, es cuando estaba arrodillada en una plataforma como esta. ¿Sí? Dice, y que estaba llorando ahí en el reclinatorio. Una mujer se acercó, conversó con ella al final del culto. Y dice que no recordaba con exactitud de qué trató el mensaje de la Biblia. ¿Qué dijo el predicador? Dice, ni siquiera me acuerdo bien qué me dijo la mujer. Pero siempre recordó lo que sucedió después. Y tenemos después un retorno singular. El regreso a la vida diaria, pero es un regreso
único y renovado. Los pastores, ¿a dónde fueron? Se fueron con sus rebaños. Pero ya no estaban escuchando alabanzas angelicales, sino ellos mismos iban adorando a Dios. Dice allá Lucas 2:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los magos, ¿recuerdan ustedes que recibieron también una revelación que les expresaron los escribas? Y emprendieron la marcha hacia Jerusalén. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Se fueron porque creyeron, hermanos, no porque los mandó Herodes. ¿Y saben qué pasó cuando creyeron y emprendieron la marcha? Que apareció la estrella. Dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y la palabra utilizada aquí para niño no es bebé, y es un infante más grande. Habían pasado por lo menos meses desde que había nacido Jesús al momento en que llegaron los magos. Y la estrella, si ustedes leen con cuidado las escrituras, hermanos, no los llevó de su tierra lejana en el oriente a Jerusalén. Ellos vieron la estrella, tuvieron una interpretación, tuvieron fe y fueron a Jerusalén. La estrella solo los guió de Jerusalén hasta donde estaba el niño. Y cumplen su propósito original. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y ya en muchas ocasiones hemos escuchado lo que simbolizan cada una de estas ofrendas. El oro, que era rey; el incienso, que era Dios; y la mirra, que anunciaba su muerte por nosotros. Pero al obedecer reciben más revelación y obedecen nuevamente la voz de Dios. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, dice, por otro camino. Si no se fueron por el mismo camino, ya encontraron al niño y regresan por otro camino. Esto es una figura, yo diría, del arrepentimiento, de la conversión. Un cambio de mente, el arrepentimiento, y un cambio de dirección, la conversión. Con esto protegieron la vida del niño. Le dieron tiempo a José para prepararse y salir de Belén y huir a Egipto. ¿Qué sucedió en la vida de los pastores y los magos después de esto? Lo ignoramos, hermanos. Pero lo que sí conocimos, a la hermana atraída al Señor por los cantos, sí sabemos qué sucedió con ella. Primero, creyó en Cristo como su Salvador personal. Cuando salió del templo, tomó otro camino, pero era un camino definido para volver a su casa. Y porque había creído en Cristo, ahora era su guía y pastor, ella iba con paz y con certeza de que Dios le daría entereza para enfrentar la soledad y la sabiduría para educar a sus 4 hijos. Algunos de nosotros conocimos a la hermana como una creyente en Cristo, fiel y constante. Su hijo varón, por cuestiones de trabajo, vivía lejos de esta ciudad. Las 3 hijas eran creyentes en Cristo
y asistieron y convivieron y colaboraron con quienes entonces, hace unos ayeres, integrábamos el grupo juvenil de nuestra iglesia. 2 eran biólogas y la otra estaba terminando la carrera de enfermería. Estas 3 historias nos parecen extraordinarias, la de los pastores, los magos y lo de esta hermana creyente. Lo extraordinario hoy, en esta noche, es que los que hemos creído en Cristo y que somos salvos por la fe, estamos reunidos para celebrar, adorar al Señor y anunciar que Dios, por su gran amor, envió a su Hijo, quien nació en un establo. Su cuna fue un pesebre, creció, vivió como cualquiera de nosotros, pero murió en una cruz por nuestros pecados, para que fueran perdonados, y resucitó. Todo esto es la salvación. Y también es extraordinario que tú puedes unirte a esta celebración si hoy aceptas a Cristo como tu Salvador. Si en este momento aceptas a Cristo como tu Salvador, regresarás a tu casa, no importa el camino que tomes, a enfrentar tu vida perdonado de tus pecados, hecho hijo de Dios y acompañado por el Espíritu Santo. Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos, por favor. Si tú no has todavía aceptado, creído en Cristo como tu Salvador personal, este es un buen momento. Él murió por ti y está dispuesto a perdonarte, a darte vida eterna, a darte el Espíritu Santo para que tú vivas de acuerdo con su voluntad. Si hay alguien que quisiera hacerlo, yo le invito a que ahí en su lugar ore. Es la manera como nos comunicamos con Dios. Y le diga: Señor, quiero que me perdones. Creo en ti como mi Salvador personal. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Si tú lo has hecho, yo te invito a que nos lo indiques levantando tu mano. Al final del culto, como con aquella mujer, alguien se acercará a ti y platicará un poco más. No mucho más, porque ya te quieres ir a la cena, pero algo platicará contigo. ¿Habrá alguien que levante su mano? Que diga: yo oré pidiendo, aceptando a Cristo, pidiendo que me perdone mis pecados. Levante su mano si lo hizo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo nació en un pesebre, pero vivió como nosotros, creció y como un hombre murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero ha resucitado, vive, está a tu diestra e intercede por nosotros. Permite, Señor, que en esta noche, al recordarlo con nuestros familiares, te demos la gloria por tu gran amor. En Cristo Jesús. Amén.